Hola a todos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de la epístola a los romanos. Les saluda a su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a estar desarrollando lo que es el tema que hemos estado hablando en las lecciones anteriores, que tiene que ver con la justificación del hombre. Y debemos recordar las últimas palabras que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 7, porque tienen una conexión con lo que es el capítulo 8. Así que no pueden olvidarlo allí. Vamos a estar en este grandioso capítulo. Y menciono grandioso capítulo porque es como el corazón de la epístola a los romanos. Y tiene un significado sumamente importante. Pero para esta lección vamos a estar tocando lo que es los primeros 27 versículos. Así que tomen nota y veamos la importancia de lo que es este capítulo, todo lo que tiene para nosotros, todo lo importante y valioso que podemos considerar a la hora de estudiarlo. Para ello, vamos a ver cómo el escritor muestra aquí grandes detalles, grandes rasgos de lo que es la ley del antiguo pacto, o la ley de muerte o del pecado y la ley del espíritu, donde muestra la libertad que hay en Cristo y donde muestra lo que es este contraste. Ahora al estar en Cristo, ahora la bendición que Él muestra, estoy en Cristo, y lo que se consigue estando en Cristo no es como lo que se puede conseguir estando bajo un antiguo pacto que no justifica, no proveía esto. Por eso es como vemos las palabras que introduce. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne, entendemos que bajo contexto a considerar es andar conforme al antiguo pacto, porque el antiguo pacto, aunque es justo, santo y bueno, el propósito no era proveer lo que era la justificación del hombre. Así que vamos a considerar esto para los puntos que vamos a mencionar a continuación. Si bien es cierto, es posible bajo el nuevo pacto, y entramos en este mismo detalle hasta el versículo 15 del capítulo 8. Ya vimos todo el capítulo 7, pero ahora vamos a ver que es posible bajo la liberación de la ley del pecado. ¿Y a qué es lo que hace referencia a esto? Vamos a ver lo que es estos textos del Antiguo Testamento que vamos a estar desarrollando poco a poco. Vamos a ver y vamos a leer primeramente los 5 primeros versículos para poder desarrollarlo, que dicen a continuación: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dice el texto aquí, para los que no andan conforme a la carne. Escúchese bien, sino que dice el texto aquí, dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se referirá esta ley del pecado y de la muerte? Ya vamos a hablar, hay que ver el contexto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a analizar primero estos 5 versículos. Ahora, bajo un sistema de libertad no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación, apóstol Pablo? Bueno, porque provee justificación precisamente. Ahora, la palabra muerte que vemos aquí aparece 13 veces en el capítulo anterior, Romanos capítulo 7, no en vano, de las cuales 6 de ellas se refieren a la condenación bajo la antigua ley. No se trata de algo malo de la ley de Moisés, el problema era el hombre y su fragilidad. Pablo aquí continúa explicándoles a ellos sobre la fragilidad del hombre cuando se utilizó él, por ejemplo, y la solución que es en Cristo Jesús y no en la carne, no en la ley de Moisés, sino ahora en el nuevo pacto. Este pasaje podría ser difícil de comprender, por supuesto que sí, pero es interesante que lo podemos comprobar por sí mismo. En el versículo 1 dice ahora, ahora, ahora pues, hace referencia en el Nuevo Testamento, donde no hay condenación, pero bajo la ley de Moisés hay esclavitud por el pecado. Hay un cambio que aquí se muestra y que es reflejado. Pero ahora no hay condenación, ya no hay muerte eterna. Vean lo que muestra Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. ¿Para quiénes, Pablo? ¿Para quienes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Otra palabra interesante que este texto muestra es la proposición en. Esta es una proposición muy grande, muy significativa. Y es aquí los que están colocados en Cristo, es la idea. Aquellos que están colocados en Cristo Jesús, es los que han obedecido el Evangelio y no andan conforme al antiguo pacto. Es los que están en Cristo, los que han obedecido la palabra. Ya no andan conforme al Antiguo Testamento, sino conforme al Espíritu. Es decir, conforme a la revelación del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Ahora lo que ha revelado, ahora lo que es el Nuevo Testamento, esto que ha sido revelado ahora, el nuevo pacto. Cabe destacar que este texto cuenta, escúchese bien, esto es de mucho cuidado, con una variante textual. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase. Ahora, aunque muchos quieran objetar al respecto, la verdad es la misma que aparece en el versículo 4. Por lo tanto, no está fuera de lugar. Recordemos Romanos capítulo 7, versículo 5. Mientras estaban en la carne, pasado. Pero ahora en Romanos capítulo 7, versículo 6, nos explica que estamos libres de la ley. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 1, en adelante, nos explica cómo es esta liberación. ¿Dónde hay liberación y vida? Para los que están en Cristo Jesús. La justificación es posible estando en Cristo Jesús, es decir, bajo su sistema, bajo el nuevo pacto. ¿Cómo alguien está en Cristo Jesús? Obedeciendo el Evangelio. Ya había explicado el apóstol Pablo eso en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. O podemos ver Gálatas capítulo 3, versículo 27. Se coloca en Cristo bautizándose bajo su autoridad. No en vano. Se repite alrededor
de 50 veces en Cristo Jesús, los cuales 10 se mencionan en Romanos. Por ejemplo, déjeme darle esas 10 veces para que usted las pueda anotar. Vamos a ver que la primera de ellas nos dice que somos justificados mediante la redención en Cristo Jesús. Esto se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 24. La segunda de ellas, fuimos bautizados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 4. La tercera de ellas, nosotros la encontramos en lo que es la frase que dice, vivimos para Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 11. Vemos estas palabras. ¿Cuáles más? La cuarta. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23. La número 5. No hay condenación en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. La número 6. Libertad del pecado y la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 2. Vean el siguiente, número 7. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 39. Veamos ahora la número 8. Podemos gloriarnos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Donde podemos jactarnos. Donde podemos sentirnos orgullosos. No bajo una ley que no nos justifica hoy. Romanos 15, 17. Veamos la número 9. Los servidores de Dios en Cristo Jesús son colaboradores en Cristo Jesús. Romanos 16, 3. Y por último, colaboradores en Cristo Jesús. Romanos 16, 9. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Se preguntará usted ahora. Son los que no andan conforme a la carne, que los cristianos no viven dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Pero este no es el sentido que Pablo quiso dar con esta expresión, sino a un contraste con andar conforme a la ley de Moisés. Escúchese bien, la conclusión la podemos tener en su contexto, y aquí vamos a ver 5 razones. En primer lugar, tenemos la analogía del matrimonio, y estos al morir al antiguo matrimonio, ellos han resucitado a unirse a otro, a Cristo Jesús. Tenemos el contraste, antigua ley, nueva ley. Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 5. En segundo lugar, la frase aquí mientras estábamos en la carne no se refiere al cuerpo físico ni a los deseos, sino a una condición bajo la ley de Moisés. Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6. En tercer lugar, el servir a novedad del espíritu y no a una vejez de letra. Otro contraste de la ley de Moisés. Romanos capítulo 7, versículo 6. Cuarto lugar,
nos muestra otro contraste de la esclavitud y condenación bajo el Antiguo Testamento. Pero en Cristo Jesús hay libertad. Esto es Romanos capítulo 7, versículo 5. Y en quinto lugar, los que están en Cristo Jesús son los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Romanos 8:1. ¿Qué es lo que quiero mencionar con estas 5 razones? El mismo sentido debe ser el mismo sentido de andar conforme a la revelación del Espíritu Santo. Esto es el Evangelio o el Nuevo Testamento, Romanos 7, capítulo 7 al 25. Viene a ser una extensión de Romanos capítulo 7, versículo 5 y Romanos 8 del 1 al 15. Viene a ser una extensión de Romanos capítulo 7, versículo 6. Estos textos son fundamentales, por lo tanto, Pablo no viene hablando del pecado, sino como paso de su antiguo estado de condenación en la carne, es decir, en la ley de Moisés, ahora estar en un estado de libertad en Cristo Jesús, en espíritu. Sistemas nos enseñan el cambio de estar condenado a no estar condenado. Versículo 2. La palabra carne ha sido empleada en muchos pasajes que Pablo ha dicho, refiriéndose a la ley de Moisés. Véase Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Es a los deseos de la carne. Pero podemos ver que en su contexto cómo se explica. Aquí Pablo menciona que ha sido librado, Romanos 6, 16 al 18, librado del cautiverio del pecado, del estado tan miserable, Romanos 7, 24. Pablo muestra que estuvo cautivo a eso. Pablo muestra aquí estos detalles, donde las palabras a mencionar en condenación, en esclavitud, pero la ley del Espíritu de vida me ha librado. ¿De cuál ley? La ley del pecado y de muerte. Si vivimos en pecado y no nos arrepentimos, vamos a perecer. En el caso de lo que habla, si pecas y sigues en un sistema que no puede quitar el pecado, es absurdo. ¿Para qué se va a seguir allí? ¿No sirve? ¿Para qué? Es algo ilógico. Pablo nos habla de la ley revelada del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por lo tanto, es totalmente distinta a la ley de Moisés, que condenaba al hombre, sentenciándolo a muerte. Véase 1 Corintios 9, 21 o Gálatas 6, 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de Cristo también es la misma ley que Santiago le llama ley de libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. ¿Por qué es la ley de Cristo? Porque aunque fue dada por medio de la inspiración del Espíritu Santo, es dada por medio de quien trajo el nuevo pacto. Hebreos 9:15. Esta ley ha provisto justificación, perdón de pecados por medio de la ofrenda absoluta en la cruz. Esta ley o forma de doctrina que nos libra del pecado. Romanos 6, 17 y 18. El nuevo pacto que inclusive Dios a través del profeta Jeremías dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31, 34. Es el nuevo pacto donde hay perdón. Recordemos que en la era patriarcal, Romanos 5:14, y la era mosaica, Romanos 7:10, reinó el pecado y la muerte. No había justificación. El hombre no podía salir de ese estado. Sin embargo, en Cristo hay vida. Y recuerde, Pablo habla de 3 leyes.
ley del pecado y de la muerte, que no es la ley de Moisés. Juan Calvino erróneamente dice, San Pablo llama inapropiadamente ley de espíritu al Espíritu de Dios que rocía nuestras almas con la sangre de Cristo, justificándose con verdadera pureza, donde erróneamente implica la morada literal del Espíritu Santo y la irresistible gracia. Recuerden que no es literal, lo vamos a explicar más adelante cómo. En el versículo 3 vamos a ponernos en la experiencia de un judío. Leo nuevamente, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, que a causa del pecado condenó al pecado de la carne, en la carne, perdón. ¿Cuál es la idea aquí? Vamos a ponernos en la experiencia de un judío. Un judío peca por primera vez cuando lo hace, ha llegado a la etapa de responsabilidad. Tiene que ir y presentarse al sacerdote. Él le indica la ofrenda que debe hacer, pero luego, escúchese, de eso eventualmente comete pecado. Luego diaria, semanal, mensual y anualmente debe hacer sacrificios. Esta ley muestra un ciclo donde le muestra que es un pecador, donde no muestra una justificación absoluta, sino debería dejar de hacerlo entonces. Pero era imposible para la ley, no era posible por la ley, era por el pecado. Pero la ley no tenía nada malo, no tenía el propósito de justificarlos, es el asunto. El problema del hombre y su fragilidad era pecar. Aquí Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado. Y esto nos habla que vino en la condición de hombre, en la semejanza de la fragilidad de pecar, pero Él nunca pecó. Recuerden Hebreos 4:15 o Juan 1:14. Nos dice que Jesús vino aquí, el verbo hecho carne, recordamos. Pablo es cuidadoso en usar la palabra semejanza y no igual, para darnos a entender la semejanza de la humanidad en su fragilidad de pecar, en el hecho de la habilidad para pecar, pero Jesús no pecó. Gerald Keitel dice, Pablo enfatiza la realidad de la humanidad de Cristo, diciendo que Él vino en la semejanza de la carne de pecado. Ingresa en el nexo del pecado humano, pero sin quedar sujeto al poder del pecado, como se daría a entender si Pablo hubiera dicho sencillamente en carne de pecado. La palabra aquí, yonclima o jonclima, semejanza, denota apariencia pero distinción. Jesús vino como humano a cumplir la ley en la semejanza de hombre, en calidad de ser humano. Condenó la sentencia como la ejecución. Condenó el pecado en la carne, en su cuerpo, porque Jesús guardó la ley y luego ofreció el sacrificio absoluto que demandaba la ley. Y Jesús venció victoriosamente. En el versículo 4 que ya hemos leído, nos muestra cómo el hombre bajo la ley de Moisés está esclavizado en servidumbre. Hace todo lo que puede para quitarse, pero ahora, en Cristo Jesús, no hay condenación, pues la cruz de Cristo nos libra de la ley y de la tiranía que tenía el hombre, la ley de pecado y de la muerte. ¿Para qué Jesús vino y condenó el pecado en la carne? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Jesús guardó la ley a la perfección. Cuando los judíos obedecieron el evangelio, recibieron justificación, no por todo lo que ellos intentaron hacer, sino por lo que hizo y logró Jesús
que ningún judío pudo lograr. Qué palabras más fuertes, ¿verdad? Jesús logró el sacrificio absoluto para lograr justificación del hombre. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 16. Ahora les dice a ellos, esto se cumple en nosotros, los que andamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Versículo 5, escúchese bien. Si ellos, dice el texto, por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, si ellos piensan estar con su antigua ley, van a pensar en esa autoridad, atado a esa ley. Sin embargo, los que son del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, pensarán en agradar a Dios. Este texto nos muestra la importancia de pensar bien. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pablo habla a una población muy celosa, que todavía pensaba muchas cosas de la ley, del antiguo pacto, pero ellos debían entender que ya no estaban y ya no debían de pensar en esa antigua ley. ¿Qué sigue diciendo? Veamos el versículo 6 al 10, por favor. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acuérdese, carne, antiguo pacto, Espíritu, nuevo pacto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escuche estos detalles porque los vamos a explicar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ocuparse en la ley de Moisés es un esfuerzo inútil. Es lo que Pablo les quiere dar a entender a ellos. Porque no los puede justificar. Aquellos que piensan y meditan en las demandas del nuevo pacto, en ejecutarlas, esto trae vida y paz porque es el pacto que está vigente, es el que deben obedecer. Nótese, esto es una acción que hace el hombre con Dios. Es principio antes dicho. Es algo que ha sido mencionado y se reafirma. Así que, si piensa en lo incorrecto, va a andar en lo incorrecto. Si piensa en lo correcto, va a andar en lo correcto. Es lógico pensar en aquella ley que provee la salvación, la libertad. Dejen ya, judíos, de estar pensando en el antiguo pacto. No les va a justificar. Suéltense ya, ya ustedes murieron a eso. Versículo 7. Dios aborrece cuando el hombre va en contra de su voluntad. Donde Dios ya ha dicho que ese camino no se debe andar. Ya, judíos, Dios les había dicho, ya no deben andar bajo el antiguo pacto. Un camino que ya no se ha ordenado. Hacer lo que Dios no ha ordenado es enemistad con Dios. Al pensar y hacer lo incorrecto, no permite que se sujeten a la ley de Dios. Por eso no pueden. Contextualmente es una mente carnal hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, no agrada a Dios. Versículo 8. Aquí parece que Pablo les está dando a entender que vivir una doble vida, antiguo pacto y nuevo pacto al mismo tiempo, no es agradar a Dios. Esto no funciona así, porque no pueden agradarle. Los que viven bajo una ley que fue quitada y no
viven bajo una ley que está vigente no agradan a Dios. Es lo que les quiere decir en el versículo 8. Versículo 9. Aquí habla a cristianos en Roma, recuerden. Mas vosotros, aquellos que no viven bajo, ¿qué? Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ustedes ya no viven bajo el antiguo pacto. Si la revelación del nuevo pacto, Nuevo Testamento, tiene lugar en sus vidas, si la palabra de Dios está en ustedes, los cristianos allá romanos, no debían vivir bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Nuevo Testamento. Aquí la frase morar tiene un gran significado también. La palabra de Dios dice que Jesús mora en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 10. Gálatas 2:20. Segunda de Corintios 4, 10 al 11. Pero también dice que el Padre. Segunda de Corintios 6, 16. Primera de Juan 3, 24 y Primera de Juan 4, 12. También el Espíritu Santo. Romanos 8, 9, 8, 11. Primera de Corintios 3, 16, 6, 19. Y segunda de Timoteo 1, 14. Podemos comprender que no puede ninguno morar diferente que otro. Todos moran en el mismo sentido. Pero en este texto es fácil comprender el significado de cómo mora. Estos textos nos indican la responsabilidad del hombre, de cómo la revelación de la palabra habita en el cristiano. Entonces esta revelación de la deidad con el creyente inicia cuando el hombre es bautizado. Y esto es en sentido de comunión y guía, en relación por medio de la palabra de Dios. Versículo 10. Es interesante notar que la palabra esta no se encuentra en el original. Sin embargo, la misma línea de pensamiento debemos considerarla, porque no se encuentra en el original, pero aquí nos habla del Hijo también, que está en el cristiano. Si Cristo mora en nosotros como cristianos por la fe, como dice Efesios 3:17, se mantiene en Él. El cuerpo está muerto, el viejo hombre está muerto, mas el espíritu humano tiene vida al ser justificado. Ya no es un alma condenada, sino un alma con vida, porque ha sido justificado. Veas el versículo del 11 al 15 conmigo, por favor. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Escúchese, por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Aquí es algo fuerte el versículo 12. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir aquí esto? Vamos a ver estos detalles. El versículo 11. Habita en ustedes al seguir las demandas de Él. La palabra vivificará es dar vida a futuro. Por su revelación dará vida. Es la misma fraseología, pero un poco más complicada. Solo en Cristo, andando en el espíritu de vida. Esto sucede cuando obedecemos el Evangelio. La revelación del Espíritu trae esta justificación. Esto no está hablando de la resurrección
del cuerpo del hombre. El cuerpo mortal es la condición anterior, donde había muerte. Ahora hay vida. Una figura para entender la justificación del hombre tiene que seguir la misma línea de pensamiento. No traiga otro libro aquí. Sigamos la misma línea del texto. Versículo 12. Este texto corrobora el hilo de interpretación. No tiene sentido decir que es ser deudor a la carne física, sino deudor a la carne a la ley del antiguo pacto. Pero la idea de Pablo es que somos deudores, pero no a la carne, a la ley de Moisés, para vivir a ese sistema, sino que somos deudores a la nueva ley en Cristo Jesús, que nos trajo la justificación. Esto es fuerte, porque aquellos querían poner a Dios como deudor. Aquí Pablo les dice, no, Jesús nos trajo la justificación, somos deudores, porque si vivimos conforme a la carne, o sea, conforme a la ley de Moisés, moriremos. Versículo 13. Si mueren a la ley de Moisés, entonces tendrán vida. El Nuevo Testamento trae vida y paz. Véase Romanos 8:6. Sí, por el Espíritu, por las demandas del Nuevo Testamento van a vivir. No pretendan tener dos testamentos, porque solo uno está vigente. Dios proveyó la guía. Recuerdan Juan 14:26, Juan 15:26, y Juan 16:13 y 16. Es interesante. Versículo 14. Aquí los apóstoles, escúchese, nos han revelado toda la verdad. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? El versículo 14 es de mucho cuidado. A través de la revelación que ha sido dada. Ya hoy la tenemos completa, la palabra de Dios, por supuesto. Si andamos conforme a la ley del nuevo pacto, entonces, judío, usted es hijo de Dios, tiene comunión con Dios, es parte de esa familia, porque está obedeciendo. Versículo 15. Escúchese bien. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para andar en temor, sino el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? Ahora hemos sido convertidos en una nueva criatura, una nueva persona, como un hijo, bajo este nuevo pacto, por el cual clamamos por nuestro ser, el espíritu humano, Abba Padre, un término arameo que identifica que ya no somos miserables, sino como hijos, en comunión con Dios. Es una manera muy judía para decirles a ellos, gracias a Dios, una proclamación de júbilo por estar en esta condición en Cristo Jesús, donde esta condición de comunión es una relación íntima con Dios. No tenemos una razón para estar en temor o en miseria. Gracias a Dios por estar en una nueva vida. Por eso, aquellos debían considerar estas palabras. ¿Las considera usted? Es interesante aquí. ¿Qué más podemos hablar en este texto? Veamos que también se nos habla aquí de lo que es ahora la glorificación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Donde se va a mostrar que es posible la glorificación del hombre. Este texto nos va a narrar este pedazo. Y lo que va a mostrar que la justificación del hombre, que es en Cristo Jesús, que es posible imitando la fe de Abraham, que es posible por la muerte de Jesús, que es posible por su obediencia, que es posible en la conversión, en el bautismo, que es posible en el nuevo pacto. Ahora esta justificación del hombre hace posible la glorificación, que es lo que vamos a hablar un poco. Y vamos a ver
que no se compara a las aflicciones. Esta parte es de mucho cuidado, así que preste atención conmigo. Y aquí vamos a estar del versículo 16 al 30, pero vamos a leer los primeros versículos del 16 al 18. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Ya vamos a hablar. Dice el texto a continuación: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí vamos a ver, mis amados hermanos, que este texto es donde la polémica llega a su cúspide por las diferentes interpretaciones que le dan en diferentes frases, o al texto que es tan fuerte y difícil de entender. Sí, pero lo más importante y esencial es que él enfatiza un solo punto, donde todo intérprete debe coincidir, y en los tres puntos que hay diversidad de opiniones. Y es en el versículo 20 con la creación, en el versículo 22 toda la creación, y el versículo 23 nosotros. Cuando hablamos aquí de estos versículos 16 al 18 y decimos que no se compara a las aflicciones, aquí hace referencia al Espíritu Santo, donde la Reina Valera 1960 lo traduce de la mejor manera aquí. Este versículo lastimosamente es mal interpretado por los calvinistas y carismáticos. Aquí no está hablando de la morada literal del Espíritu Santo. Aquí las palabras o hijos, familia, son confirmados por el Espíritu Santo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo da testimonio a nuestro espíritu? Es claro que es a través de su revelación, la revelación del Espíritu Santo, que testificó con palabras. En Hebreos 10:15 dice que el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, y hace referencia a Jeremías 31. Dios da testimonio por medio de la revelación, de la misma manera en la que dio testimonio al respecto, pues las Escrituras nos muestran cómo alguien puede convertirse en hijo de Dios. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando dice: pruébense si están en la fe. Vamos a ver ese texto, específicamente ese versículo, donde dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es importante esas palabras. En el versículo 17 se nos da más bendiciones, donde aquí introduce los sufrimientos, tema, contexto, adversidades y dificultades que se padece por ser cristiano. Este texto resume el contenido que va a hablar en los siguientes versículos. Hay más bendiciones para el que está en Cristo Jesús por ser herederos. Beneficiarios de Dios, judíos, es en Cristo Jesús, siendo los herederos de la vida eterna, si perseveramos hasta el final. Coherederos con Cristo, heredan algo que también el Hijo de Dios heredó. Y el contexto nos indica lo que es, y es el ser glorificado. Jesús se humilló, se despojó, se vació de sí mismo,
Luego de esto murió, fue sepultado y resucitó. Pero ahora, ¿qué es ser glorificado? Mucho cuidado con esta palabra. Se refiere al nuevo cuerpo y nueva vida eterna que Dios dará a los fieles en el cielo. Podemos anotar allí Mateo capítulo 19, 29 y Apocalipsis 21, 17. Jesús se convirtió en el Hijo del Padre inherentemente por naturaleza, pero nosotros nos convertimos en hijos de Dios siendo adoptados y siendo hijos de Dios. Legalmente recibimos todos los beneficios así como el Hijo. Qué hermoso y maravilloso es esto, ¿verdad? Pero no debemos creer que somos igual que Jesús y que recibimos todo lo mismo. Mucho cuidado. Pueden anotar estos textos allí. Hechos 2, 26 al 36. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 3. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 12, versículo 2. Y Primera de Pedro capítulo 3, 22. Jesús venció y ascendió al cielo para recibir su trono y reino. En el segundo libro de Samuel nos dice que Dios iba a confirmar el trono de David para siempre. Eso es en referencia al Mesías. Cuando ascendió se convirtió en rey y llegó. Nace la iglesia. Y por encima de todo, el reino es la iglesia. Si vencemos, aquí tendremos un cuerpo igual en el sentido glorificado. Estaremos allá. Romanos 8:29 nos dice que seremos conforme a la imagen de su Hijo. Los aspectos de ser coherederos con Cristo es ser semejante a Él en cuerpo glorificado. Véase Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en este texto habla del nuevo cuerpo que vamos a recibir. La gran bendición de ser coherederos en Cristo es que reinaremos con Él. Tan grande es ese galardón, ¿verdad? Por supuesto. En Apocalipsis capítulo 3, 21, 20, 26 o 26, perdón, y 22, versículo 5, nos habla. La idea que vemos aquí es que seremos victoriosos, así como Jesús lo fue. Si padecemos con Él, experimentamos dolor. Jesús es nuestro ejemplo. La verdad de seguir a Jesús no excluye el sufrimiento. Judíos y gentiles entiendan eso y nosotros hoy todos también. Isaías describe a Jesús como el varón de dolores. Jesús sufrió por nosotros. Nosotros sufriremos también. La primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Jesús sufrió. Nosotros debemos saber que vamos a sufrir también por seguirlo a Él. Seguir sus pisadas. Jesús le dijo a sus discípulos, el siervo no es mayor a su Señor. Juan 15, 20. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. Bienaventurados por padecer por causa de la justicia. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 14 al 17 son importantes. Primera de Corintios capítulo 9 25 y Primera de Corintios 15 52.
Si padecemos y vencemos, con Jesús heredaremos vida e inmortalidad. En el versículo 18 dice, nos habla de adversidad y sufrimiento del tiempo presente. Lo que sea que estemos padeciendo, no son comparables, dignos de comparación con la gloria venidera. Es decir, de ser herederos y coherederos con Cristo. Glorificados y gloria venidera, se habla de lo mismo. Este texto nos habla de la victoria en Cristo, de esa gloria verdadera que no tiene comparación. Debemos conducir nuestras vidas una conducta espiritual bíblica. La gloria venidera es eterna y esta vida es transitoria, se acaba. Por eso es incomparable lo que viene para el cristiano. Aquí se nos está dando una idea, un puntito con un lápiz muy finito, pero la gloria venidera no se compara con algo tan pequeño, que son esas aflicciones que vivimos aquí en la tierra por poco tiempo. Pablo allá en Filipenses 3:21 nos habla de ello y exhorta a la audiencia con lo que está pasando. Pablo nos explica que será eso maravilloso, a tal punto que debemos poner en balanza la gran diferencia en todo el sentido de la palabra, pensando en la gloria venidera. Veamos ahora que el escritor nos va a hablar la creación, y es por ella. Aquí vamos a ver estos versículos, los vamos a destacar aquí grandemente. Dice los versículos del 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Texto de mucho cuidado. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, dice el texto, hasta ahora. Veamos primero estos versículos del 19 al 22, qué es lo que se nos está hablando aquí. Este texto habla de esperar intensamente de la creación, en el sentido de todo lo creado. ¿En qué? Bueno, pero también como criatura, o también en referencia a los convertidos al cristianismo, que hace la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, 17, y también a los animales, Romanos 1:25. Pero debemos entender que esta palabra tiene diferentes sentidos de su uso, pero debe ser determinado por su contexto. Y aquí vamos a entender qué es la criatura. Es aquellos que anhelan ardientemente y anhelan la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la gloria venidera, el ser glorificados. Los hijos de Dios son distintos a la creación o criatura, que anhela y espera la revelación de alguien más. Pablo explica que esta gloria venidera es esperada con intensidad con la creación. ¿Cuál es la creación entonces? Si hacemos una investigación, hay una diversidad de interpretaciones. Pero vamos a analizar el texto para saber en qué sentido el apóstol Pablo la emplea en Romanos capítulo 8. Recuerde que es lo mismo. Glorificados, gloria venidera, manifestación revelada,
revelación de los hijos de Dios, ser semejante a Cristo conforme a su imagen. Eso es lo mismo. Este texto está en paralelo, o este texto es un paralelo del nuevo cuerpo. Lo que fuera la criatura es diferente a lo que es los hijos de Dios. Eso podemos decir. Pero ¿qué más? En el versículo 20, la creación fue subordinada a vanidad e inutilidad, a no cumplir lo deseado, a fallar. Es algo que está vacío, sin valor, pero contextualmente tiene que ver, tiene que ser en el sentido o la idea aquí a inutilidad. Esto quiere decir que la criatura es inferior y es quien la sujetó, pero dice que la sujetó en esperanza. La vanidad aquí es algo negativo, esperanza es algo positivo, que es esperar con anhelo. Recuerdo que el cristiano, o recordemos que el cristiano espera con anhelo en medio del sufrimiento. Pero este ente que la subordinó también a esperanza. Pablo nos comparte aquí una personificación de la creación, donde en estas frases que anhela, que no fuese por su voluntad, pero tiene esperanza. ¿Quién la sujetó? Dios fue quien la sujetó. Solamente Él puede sujetar a vanidad, pero también su razón de ser. Escúchese. Y solo puede garantizar en algo positivo el sujetarlos para esperanza, que es algo positivo. Veas el versículo 29, que sigue la misma línea del contexto. Pablo nos dice que fue sujetada a vanidad para llegar a anhelar la esperanza con el fin de que la vanidad no exista más en el futuro. En el versículo 21 viene hablando de la misma creación, pero aquí dice que será libertada, o sí, librada. ¿De qué está librada? Aquí vemos la esperanza futura. ¿De qué cosa? De la esclavitud de corrupción. ¿Qué quiere decir decaimiento o ruina? Algo que se corroe, se corrompe, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto quiere decir algo o a lo incorruptible. O sea, la creación va a pasar de lo corruptible a lo incorruptible. Esa glorificación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible es la que va a recibir los hijos de Dios. La creación es la misma que los hijos de Dios. En otras palabras, la creación hace referencia a la iglesia. La palabra esclavitud, cautiverio, se contrasta con la libertad, redención de corrupción, a incorruptible. La palabra corruptible hace referencia a destrucción, algo que se pudre. El estado de esa creación es de corrupción. Parece que se corroe el cuerpo físico, pero por esta razón anhela ardientemente y pacientemente. La esperanza que aguarda la creación es la esperanza de ser libertado de esta corrupción a ser incorruptible. Primera de Corintios 15:53. Y la idea que se presenta en este versículo es la misma que presenta a los corintios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es lo mismo que ser glorificado, ser manifestado a la imagen de su Hijo y ser semejante a Él. En el versículo 22 dice, porque sabemos que toda, o dice cada uno, aquí, esta palabra, cada uno entero es la creación,
que es la misma que viene hablando y gime a una. Experimentar calamidad, sufrimiento común. Aquí en el pasaje bajo consideración se sigue hablando de la misma creación. Los dolores del parto significa dolor. ¿Qué tan intenso dolor es el de ellos? Esto habla de la creación sometida a vanidad, a corroerse, a ser corruptible, y por ello toda ella gime, sufre por la condición en la que está. Por eso anhela la libertad. Pablo dice que esta creación personificada sufre con gran dolor por la gloria venidera de los hijos de Dios. O sea, aquellos sufren por aquello que ha sido reservado para los hijos de Dios. Y si aquellos sufren por aquello que van a obtener, por eso es que esta misma creación que el apóstol Pablo menciona ha de ser liberada. Y hasta la fecha sigue ocurriendo lo mismo. Vamos a ver aquí ahora lo siguiente. Nosotros esperamos por ella. ¿Y qué se menciona esto? ¿Qué quiere decir? Veamos los versículos del 23 al 25, por favor. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Vamos a ver aquí lo siguiente, en este texto. Aquí en estos versículos, nosotros esperamos por ella. Es decir, da la idea de lo primero, las primicias que se entregaban a los sacerdotes. Pablo dice que ellos mismos tienen los primeros frutos que provienen del Espíritu Santo. La palabra de él indica algo que proviene del Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo mismo. ¿A qué se refiere en plural? Dice que no solo la creación, sino que ellos mismos, ellos que tienen las primicias. ¿Quiénes son nosotros? Es aquí donde entendemos esto. La adopción aquí no habla de la misma adopción anterior, sino la adopción absoluta. Habla, o sea, de ser glorificados, de la gloria eterna en los cielos. Lo sabemos por el resto del versículo. La redención de nuestro cuerpo, la liberación del nuevo cuerpo, o la liberación de nuestro cuerpo, perdón. No solo la creación, sino nosotros también, el ser libertados de nuestro cuerpo humano. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Algunos dicen que los que recibieron las primicias hacen referencia a los apóstoles, por ver Lucas 24, aquellos que pasaban los dones a otros, a otras personas. Otros afirman que se refiere a todos los cristianos, como enseña Santiago 1:18. La frase nosotros mismos se refiere a sí mismo y a los demás apóstoles. Ver Lucas capítulo 2, versículo 49 y Hechos 1:8. Pero también ahora los cristianos de la iglesia del siglo I, que no son los apóstoles solamente, sino también ellos. O sea que hace referencia a ambos. En otras palabras, a la iglesia primitiva, o del siglo I. El punto aquí de Pablo es que así como los cristianos sufren esta vida por causa de Cristo, también hay alguien más que sufre y padece y gime. Los cristianos esperan una libertad gloriosa. También la criatura lo espera.
Por lo tanto, la creación, escúchese bien, se refiere al cuerpo humano, al igual que el ser inferior, el ser interior del cristiano que sufre y gime por la liberación a un nuevo cuerpo. Se refiere al cuerpo humano, al igual que al ser interior que sufre y gime por la liberación del nuevo cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5 del 1 al 4, Primera de Juan capítulo 2 del 1 al 3, Filipenses 3, 21 y Romanos 8, 29. Ahora la frase aquí del versículo 23 es la clave de interpretación de este pasaje. Entonces lo que menciona aquí, lo que tenemos es que la creación es la liberación de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Si la creación es el cuerpo humano, entendemos que Dios lo sujetó a vanidad en Edén, es decir, a mortalidad, pero con esperanza e inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 41 al 46. La idea de Pablo es, escúchese bien, que nuestros cuerpos sufren también y nuestro hombre interior, pero tenemos una esperanza de inmortalidad que solo los hijos de Dios tendrán en una libertad gloriosa en nuestro cuerpo incorruptible. En otras palabras, el cuerpo humano que se corroe anhela la glorificación inmortal que recibirán los hijos de Dios. Anhela, gime, son expresiones que suceden en la mente, pero que suceden en el cuerpo humano. Por ende, el cuerpo humano prefiere la inmortalidad, o sea, no sufrir y gemir. Pero esta inmortalidad solamente será la gloria venidera, manifestada en nosotros, los que somos hijos de Dios. Romanos 8:19. ¿Cuál es la idea de Pablo en este texto tan difícil que vemos aquí? La idea la podemos resumir, es que hay esperanza en aquellos que han sido justificados. Y aunque estén padeciendo, aunque estén sufriendo y que haya debilidad duramente por ser cristianos, tenemos esperanza. Y esa esperanza es segura de que aquí sufrimos en este cuerpo, pero no por ser o no será siempre, porque estaremos en un cuerpo inmortal, glorificado por siempre, donde no sufriremos más. En el versículo 25, aquí la esperanza es con perseverancia y resistencia. En una esperanza viva, lo que es esa esperanza es en algo que no vemos, es en esa gloria venidera, donde tenemos la esperanza y esa esperanza la guardamos. Es esa esperanza tan maravillosa donde tendremos vida eterna. ¿Qué más? Veamos estos versículos donde nos muestran que es posible la glorificación, donde el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Y es necesario por eso seguir el contexto. Vamos a ver aquí los versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir estas palabras? Una palabra clave aquí es debilidad.
Así que debilidad aquí es sin fuerza. Contextualmente, alguien que está en medio de adversidades, un cristiano que está expuesto a aflicciones y padecimientos y dolor. Este texto nos da una gran información donde el Espíritu apela, intercede, recurre con gemidos indecibles. Esta palabra es expresiones no verbales de dolor, sollozar, suspirar, es decir, que le importa lo de nosotros. Pablo sigue la lista de bendiciones que el cristiano tiene, y aquí no solo es que tiene esperanza, sino que vemos que hay ayuda en la oración, contexto, en momentos de aflicción, y que en medio de ellos podrían sentirse sin fuerzas, débiles hasta el punto de que no saben expresar en oraciones lo que les conviene, pedir como conviene, por estar en esa situación. Es tanto el dolor que no saben cómo orar. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos no saben qué orar o pedir, sino que afligidos por el sufrimiento no expresamos lo que debiéramos pedir por el dolor que estamos pasando en esas circunstancias. Y estando en esos momentos, tenemos ayuda divina, donde el Espíritu Santo intercede. Esta palabra en griega también se traduce como demandar, también como invoca. Veamos Romanos 11:2, donde invoca a Dios a favor de Israel, aparece la palabra. Pero estos dos textos nos dejan claro que no se refiere a hablar con alguien a favor o en contra de otra persona. En nuestro texto específicamente tenemos una palabra compuesta que es uperentucane, que se refiere a la acción del Espíritu Santo de tomar nuestros gemidos indecibles de dolor y hablar con el Padre a nuestro favor. Entonces, el Padre responde la oración. Ahora, en la simple lectura parece ser que el Espíritu Santo es quien hace los gemidos, pero no son del Espíritu Santo. Él no habla con nosotros a favor de alguien más. Él lo que hace es interceder por nosotros a favor de nosotros, por orar sin saber lo que conviene, por pedir en medio del dolor, en pedir en esas circunstancias. Nuestro cuerpo, la criatura en que vivimos, quienes suspiran y gimen por las adversidades. Él no ora al Padre, intercede por nosotros, porque en esos momentos no sabemos pedir como conviene. Un ejemplo de pedir en sufrimiento es pedir de manera incorrecta. Es orar a Dios pidiendo algo que, por ejemplo, que le quite la vida en lugar de castigarle. Podemos ver el ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Dios le respondió dándole comida, agua, dándole tiempo. Dios entiende el pesar del hombre. Dios, en medio de las dificultades, en este sufrimiento también ayuda en nuestras debilidades. No nos deja solos. Vemos cómo están involucrados ellos, la deidad, y se preocupan por nosotros. Ahora es maravilloso que Dios comprenda nuestro dolor y no nos inculpe, más bien nos ayuda. Los judíos estaban entendiendo esto. ¿Quién es el que escudriña nuestros corazones? El Dios, el Padre. Veas el primer libro de Samuel 16:7 y el primer libro de Crónicas 28:9 o 29:17.
El Espíritu Santo, por la voluntad del Padre, intercede por los santos, los cristianos. Dios Padre, lo que Dios Espíritu Santo conoce, lo que hay en nuestros corazones, al orar en nuestro gran sufrimiento. En la oración no sabemos poner esas palabras correctamente y pedir de manera correcta. Pero en el momento que no lo expresamos bien por el dolor que nos encontramos, Dios, el Espíritu Santo lo sabe, el Padre lo sabe también y lo comprende, porque Él escudriña nuestro corazón en esos momentos. Ahora esta intervención, escúchese bien, está basada en la circunstancia que el mismo contexto nos habla, y no creer que siempre es así. Debemos respetar el contexto y la aplicación que le damos al texto. ¿Por qué? Porque erróneamente Juan Calvino dijo: el Espíritu Santo, tomando nuestra carga, no solo nos ayuda y socorre, sino que alienta y alivia llevando el peso. Somos enseñados por el mismo Espíritu a invocar a Dios. Esto es una idea preconcebida y un error en el contexto del pasaje. Ahora debemos entender, hermanos, amigos, que el Espíritu Santo habla con el Padre a nuestro favor, pero esta acción es externa al hombre, no interna, y es en medio de estas circunstancias. Por lo tanto, esto ocurre en el cielo, donde se encuentra el Espíritu Santo. Véase Apocalipsis 1:4. Debemos entender que la oración es responsabilidad de nosotros, del cristiano. Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pero debemos entender que la oración aquí, que lo que implica nunca esta acción es interna, sino externa. La acción ocurre en el cielo. Juan lo vio en el cielo, el apóstol. Los 7 espíritus que están sentados en el trono es el Espíritu perfecto, el Espíritu Santo. La idea calvinista es errónea, pues no vamos a madurar nunca así. Donde Santiago 1, 2 y 4 dice que es necesario las pruebas. Por lo tanto, la idea calvinista queda fuera de lugar. Ahora, solo tenemos un mediador, 1 Timoteo 2:5. Pero intercesores, los dos hacen este papel, pero cada uno en sus áreas. El Espíritu Santo en nuestras oraciones con gemidos indecibles que nosotros tenemos, y cuando estamos en sufrimiento intercede. Y Jesús en la justificación. Debemos comprender la diferencia bíblica. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien que expone el problema, mientras que el mediador lo resuelve. Cuando estamos en problemas, en la oración, el Espíritu Santo intercede, expone ese problema a favor de nosotros. Jesús intercedió por nosotros al ver ese problema, pero fue mediador al resolverlo, al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Así que con esto podemos culminar esta lección, esperando haber aprendido lo suficiente y ver las grandes bendiciones que tenemos como cristianos. Que Dios les bendiga.